quizá algo de lo que yo pueda contar le sirva a alguien de los que estén ahí del otro lado mirando y se animen a pedir ayuda, ¿no? Porque me parece que la Sí. clave es estar en cuando uno está transitando una situación ¿no? fea, como en mi caso fue una de tantas, la depresión. eh, Se siente como un estado de infierno en el que uno parece que se acostumbra a estar ahí, pero bueno, se puede salir y bueno, un poco es esa la idea, ¿no? Que la gente se anime a pedir ayuda si no está pasando por una situación buena, ¿no? ¿Qué es la depresión? ¿Dónde se ubica en todas las emociones posibles? ¿Qué es la depresión, Mariela? Se me viene una palabra y es oscuridad. Eh, Negrura, no, el sinsentido, el, el, el perder el gusto, el entusiasmo por la vida, el no tener motivos para, el no tener un objetivo, el no tener nada teniéndolo todo. Sí, Porque mucha gente comete el error de decir cuando una persona está transitando por un estado como ese de pero si tenés laburo, está tu claro. hija divina, te va re bien, haces lo que querés, lo que elegiste, o sea, sí, sí, tengo todo para estar bien, pero no sé si pasa por tenerlo, No. sino por una cuestión de ser, ¿viste? Creo que nos han enseñado a tener y no a ser, y cuando uno no encuentra ese ser, aparece esa oscuridad que a mí me desmoronó. ¿En qué momento en vos decís, esto es depresión? ¿Hay un momento puntual en una foto de ese momento? Yo empecé a escuchar mucho al otro, no prestaba atención a esas alertas de los seres queridos, de, che, estás flaca, che, no estás comiendo, che, no te veo bien en la tele, en la pantalla. Y yo, no, nada, nada. Me la iba dando. O sea, a mí se me muere mi viejo y yo no hago el proceso de duelo Ujú. automáticamente. No le dedico tiempo al duelo, cosa que lamentablemente muchos cometemos ese error. Lo esquivé, lo quise esquivar, lo tapé con laburo. Este, y eso fue una olla a presión que al año terminó explotando en un estrés postraumático que yo Sí. lo defino como depresión. Y un día salí de la ducha, me vi al espejo desnuda y empecé a observar un poco más allá de lo que cotidianamente veía. Y empecé a ver mis huesos, mi delgadez, me subí a una balanza, pesaba 49 kilos. En ese momento, lamentablemente, hice abuso de la marihuana porque cometí el error de tapar el dolor con, con ese recurso que en exceso no es para nada bueno, como ningún exceso. Y me anestesié durante un año hasta que te digo, la olla Fumando. explotó, Pero digo, eso, fumando y y laburo. laburo, Y eso. Digo, laburo. Y tapan, después de a poco empecé a dejar laburos porque el cuerpo no me daba, porque dormía poco, porque no comía, porque no le mandaba nafta a la máquina. sí. Este, y ya cuando mi hija me hizo la observación y un día me levanté, fui al canal, me levanté mal, sentía que no podía salir al aire, pedí no salir al aire, entré como en una crisis, llamaron a mi hija, llamaron a mi vieja y ahí hice una consulta con la que era en ese entonces mi psicoanalista y entre las dos resolvimos que lo mejor era una internación para durante 20 días, un mes, de hecho estuve 26 días, hacer un parate, iniciar un tratamiento no solo terapéutico como el que venía haciendo, sino psiquiátrico, cosa que a mí me costó mucho porque está mal visto el Lo tema de psiquiátrico. lo psiquiátrico. Sí, claro. Está como mal visto.
Está mal estoy visto, o sea, loco. vas Está... al doctor, te dicen tenés angina, te dan amoxicilina, la tomás, se cura. O sea, están los dolores físicos y están los dolores del corazón, del alma. Y también hay que ocuparse. Están los dolores físicos, los dolores del alma. En los últimos días, en las últimas semanas, se está hablando muchísimo, gracias a Dios, y gracias a un montón de gente que le pone el cuerpo, le pone el alma y además le pone el corazón, que es a hablar de las enfermedades, de las patologías, de los padecimientos mentales, de la dificultad, de la depresión. Se está empezando a hablar de eso cuando antes se negaba o se medicaba rápidamente para no hablar del tema. Y no solo estoy hablando de la medicación, de la pastilla. Es como si los medios de comunicación también medicaran eso, diciendo, bueno, hablamos un toque de esta manera, hasta nos reímos del loco o de la loca, o del depresivo, del angustiado, del que se quiere suicidar, del loco. Estamos en un momento donde como sociedad, sobre todo en una sociedad cada vez más loca, cada vez más demandante, exitista, negadora, oscurecida, descartable. Acompaña mi palabra, Nacho. Descartable, ¿no? Listo, saquemos esto, no sirve, vamos con algo que sirva. Y no solo estoy hablando de objetos, estoy hablando de personas. No servís, tenemos otro que te sirve más, que le sirve más al mundo. Así estamos. Y tampoco se habla del suicidio, se habla muy poco. También llegamos tarde al suicidio. ¿Por qué? Porque hablamos cuando la persona ya cometió ese acto que termina con su vida y que genera un sufrimiento generalizado en el círculo cercano y por ende se va replicando, se va contagiando a lo largo y a lo ancho de la sociedad toda. Vamos a ir a esta, para mí, valiosísima charla y ahora es donde Mariela Fernández entra a hablar del consumo de marihuana, que como dije antes, no está catalogado por mucha gente de la misma manera que sí se cataloga el consumo o la adicción o el consumo problemático de otras sustancias, como en mi caso, o como a mí me pasó con la cocaína. Vamos a la segunda parte de la charla con Mariela Fernández. ¿Qué empieza a reaparecer? El amor propio. El amor propio. Yo creo que hice un gran cambio y lo sigo haciendo porque al día de hoy sigo con tratamiento ya terapéutico, porque en el tratar el dolor por la pérdida de mi padre, obviamente aparecieron un montón de otras cosas y entendí que no me estaba cuidando yo, en esa ausencia de mi padre, en esa pérdida tan... que uno cree, sí, uno sabe, los padres se van a morir. Yo nunca pensé que la pérdida de mi viejo me iba a pegar tanto, me dejó, me tiró, pero era literal, me levantaba a la mañana y era tirarme en el piso a llorar, hecho un bollito, porque no estaba papá. Entonces, nada, la infancia, la vida, se trabaja, aparecen herramientas y me di cuenta que esto, ¿no?, que te decía antes, no nos enseñan a ser, a desarrollarnos como individuos, o al menos yo no tuve esa suerte de que me enseñaran a transitar las cosas difíciles de la vida. Siempre era como que estaba mal llorar, no me permitía llorar porque llorar es de débiles. Entonces empecé a hacer todo como un cambio en esa estructura de base armada, ¿no? Empezar a eliminar mandatos incorporados que para mí ya no rigen y empezar a elegir los propios, ¿no? Porque yo creo que en esa oscuridad, por más ayuda que vos recibas, psicológica, psiquiátrica, familiar, amorosa, de amigos, es de vital importancia que vos te saques de ahí. Fundamental. Que vos te rescates de ahí. Entonces, ¿me costó dejarlo? Sí, me costó dejarlo en tanto y en cuanto yo no tenía resuelto dejarlo, porque cuando determiné no hacerlo más en pos del bienestar que iba a venir a futuro, apostando
a lo que me prometían los profesionales, que dedicándome a realizar determinadas rutinas, dejando de consumir y demás, iba a poder salir justamente de ese lugar oscuro del que yo te describo. Yo me pregunto, ¿qué era el porro, más allá de esto que era, bueno, de alguna manera suavizar, endulzar, estoy pensando, Sí, sí, sí. el dolor de la pérdida? ¿Qué más era el porro? Para mí fue un problema la marihuana porque llegó un momento en donde estaba totalmente... se me viene la palabra zombie. Yo soy de confiar Bueno, mucho en las palabras sí, que aparecen. vienen y Sí, que aparecen. obvio. Un ente era, porque imagínate, o sea, estar todo el día fumada porque no soportás, en mi caso, la pérdida de tu viejo, era no querer ver la pérdida. Mi viejo muere en diciembre del 18. Sí. Yo arranco en enero del 19. Estaba con Bendita, estaba con C5N y ahí me cargo con la 100 y arranco con Vero Lozano en Telefe. Al mango de laburo. Y a eso empiezo con el consumo. Llegó un momento que no eran compatibles, no son compatibles. No. Vos no podés vivir fumado No. y estar a full Imposible. en ese laburo. O sea, está Pero- bien, no estoy arriba de una máquina, pero es igual de peligroso. Somos comunicadores. No, y esto que decís, la concentración. ¿Cómo hacer para estar fumado, fumada, y estar con todos estos laburos? Era una gran oportunidad profesional y económica. La perdí, ¿por qué? Por fumar. Me tuve que bajar del programa, por ejemplo, Corta por Lozano. De TBR me bajé cuando me habían dado la posibilidad de conducir TBR. Me bajé de todo, me quedé solo con C5N porque, claro, era mi zona de confort y mi casa, porque hacía años que estaba ahí. Entonces digo, bueno, la llevo. Llevé como pude todo ese año hasta que me di cuenta que ya no podía Tampoco. más, ya no podía más. Ya no podía más. Ya llegó un punto que ya no podía ir ni a C5N y ahí es donde digo, Basta. hasta acá. Aprendí a ponerme un límite y empecé a darle lugar a mi palabra. Entonces, cuando la palabra aparece, Sí. la adicción desaparece. Gracias, Mariela, por hablar de un tema que, vuelvo a decir, tiene prensa. Se habla del prensado, del paraguayo. Digo, el porro tiene otra prensa a la que tienen sustancias, otras sustancias. Tiene una mejor prensa muchas veces. Y acá, vuelvo a decir, es difícil hablar de esto porque ya me ha pasado de ir a lugares y que recibir el ataque de aquellos que sienten, bueno, loco, no, déjame fumar, yo hago mi vida. No estamos hablando, yo no estoy atacando eso. Lo que estoy diciendo es, sobre todo, cuando los que empiezan a fumar son cada vez más jóvenes, donde más del 80% de los que consumen cannabis en realidad tiene que ver con un consumo recreativo. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el límite entre lo recreativo, entre el uso recreativo y el abuso? Los adictos no descubren ese límite tan claramente, no saben cuál es el límite. Si no, no habría tantos suicidios, si no, no habría tanta sobredosis, tantos accidentes por consumo de drogas, tanta gente entrando a los grupos. Yo ahora voy a pasar unos datos. Tanta gente, cuando yo entré a los grupos y entré en mi recuperación hace 15 años, el 80% de la gente que entraba conmigo a los grupos a pedir ayuda o a tratamientos de desintoxicación y de rehabilitación o recuperación, el 80% entraban por cocaína. Hoy, en un montón de lugares, y esto hay que decirlo porque si no estamos siendo como cómplices de una situación, hoy el 80% entran por fumar porro, con ataques psicóticos, con ansiedad, con depresión. Y recién hablábamos, según una investigación del Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, C12, el consumo en dosis altas puede generar ansiedad o genera ansiedad, paranoia, psicosis temporal. Recién lo dije, la paranoia que yo sufría consumiendo merca, cocaína, claro que la sufren, la padecen y lleva
muchas veces a situaciones mucho más complicadas en aquellos que fuman porro, marihuana, que terminan en una depresión a veces bajísima, iba a decir altísima, gran depresión, y al borde del suicidio. O sea, y yo los veo entrar en grupos a los que yo voy y donde está el adicto al paco, el adicto al crack, el adicto a la cocaína, el adicto a la heroína, y de pronto entra el adicto a la marihuana que no puede parar de fumar y no hay muchas diferencias. Está igual de desesperado, igual de destruido, igual de oscurecido, igual de esclavizado. Vamos a ir a la última parte de esta charla que agradezco todas las semanas a cada una de las personas que se sentaron a hablar en Seres Libres por la valentía y por la generosidad para, con su testimonio, servir de experiencia y por lo menos, o a veces, de faro para que no caigan otros u otras en la misma desesperación. Última parte de la charla con Mariela Fernández. La puerta de la depresión ya está totalmente cerrada. La puerta de la marihuana está totalmente cerrada. ¿Cómo se sigue conviviendo? ¿Cómo se convive Claro. con eso? Con el tema de la marihuana puntualmente, me pasó lo mismo con el tabaco. En 2010 yo dije, un 1 de enero, porque también fumadora desde los 13 años. Un 1 de enero de 2010, 32 años, tenía 31, 32, dije, no fumo más. Y saqué el tabaco de mi vida y nunca más fumé. Y fue difícil el primer año. Uh-huh. Después es la primera cena, la primera juntada con amigos, o sea, es pasar esas primeras veces. Y fortaleza, voluntad, recordar, tener memoria y decir, "Perá, che, esto a mí no me hizo bien". No digo que sea malo, para nada, pero a mí en exceso no me hizo bien. Y con respecto a la depresión, sé que eso está latente, sé que eso es algo que no sé si se resuelve del todo, si se cura, por usar una palabra, pero sí se puede convivir con esto. O sea, hay recursos, hay herramientas. Yo no es que me levanto todos los días a la mañana y ¡ay, sonrío! Digo, ¡qué feliz, qué linda la vida! Mirá, ahora es todo color de rosa. No, pero entendí que no es ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío. Es el vaso lleno hasta la mitad. Está lleno hasta la mitad. Y la otra parte está vacía. Y de eso es la vida, ¿no? Y es entender y aceptar lo bueno y lo malo, la risa y el llanto, darle lugar a la tristeza, no tener miedo a atravesar el dolor. A mí me espantaba la idea. Sí. Le escapaba el dolor. Y en el escaparle al dolor, me la terminé dando de frente contra la pared. Mi humildísimo consejo es: atrévanse a atravesar el dolor porque vale la pena, vale la tristeza. Yo agradezco la crisis, obvio, ojalá hubiera aprendido sin dármela. ¿Qué es la libertad? Ser. O sea, a mí la vida me hizo ser una persona de reprimir, de no... ¿Viste? Entonces estoy aprendiendo a decir, y en ese aprender a decir, en ese poner en palabras, siento libertad. Brindo con agua. Claro que sí, que sean doble chinchín. Gracias. Por la vida. Muchas gracias por la vida. Salud.